aquí estamos, estamos desde Los Barriales, Mendoza, transmitiendo para todas las redes sociales de la Argentina y el mundo, ¿sí? Estamos haciendo un dúplex, estamos saliendo por Facebook, estamos grabando para YouTube también, y bueno, seguramente también vamos a compartir el mensaje en WhatsApp y en distintas redes sociales. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado, viéndonos o escuchándonos. Gracias a Dios por cada una de sus vidas, gracias a Dios por cada uno de sus corazones. Y bueno, es el medio en el que hoy tenemos que transmitir y en el que hoy podemos hablar acerca de la palabra de Dios. No es el medio en el que uno por ahí está acostumbrado o el más cómodo, pero también es una manera, es un medio de transmitir la palabra de Dios, de transmitir lo que Dios tiene y quiere para las vidas y los corazones. Sabe que las cosas pasan y a pesar de lo que pasa o de las cosas que pasan, nosotros tenemos que seguir perseverando en el Señor Jesucristo siempre. Y le damos gracias al Señor porque a pesar de toda esta situación que se está viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, todavía podemos seguir hablando de las verdades del Evangelio. Así que una vez más le damos la bienvenida y le pedimos que nos busque en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. También estamos en YouTube con el canal Dios es por nosotros Mendoza. Y también tenemos una radio por internet, FM Activa. Usted la puede buscar allí en el Play Store, FM Activa Mendoza, ¿sí? Así que bueno, le vamos dando la bienvenida a todos aquellos que están ahí del otro lado. Le doy gracias a mi esposa, me está acompañando, está detrás de cámara, juntamente con mi hija Ailén, mi hijo David, y bueno, también le envían muchos saludos y muchas bendiciones para todos, ¿sí? Así que bueno, ya sin más quisiera compartir una palabra con todos ustedes y algunas reflexiones en cuanto a todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Si somos entendidos en los tiempos nos vamos a dar cuenta de que todo esto está hablado en la Biblia, todo esto está anticipado por el Señor. Y hay un dicho por ahí que no es cristiano, que dice, el que avisa no traiciona. Así que le damos gracias al Señor que nos avisó para que nos preparemos y que nos está dando este tiempo para prepararnos aún más. Así que usted va a poder ver ahí al pie de su pantalla, guiados por el Espíritu Santo, y eso es lo que quiero hablar un poquito hoy, o resaltar un poquito hoy, ¿no? La guía del Espíritu en estos momentos tan difíciles, en estos momentos por ahí de incertidumbre, hay mucha gente con mucho temor, hay mucha gente indiferente, hay mucha gente que, no tiene empatía con los demás. Hay un montón de maneras distintas de afrontar estas cosas. Hay gente que se ha agarrado más fuerte del Señor, ha comenzado a buscar más de Cristo, han profundizado su altar de oración, y hay gente que se ha enfriado, hay gente que se ha quedado, hay gente que por temor, como dice la palabra, ¿no? A causa de la maldad, del pecado, del temor en los corazones, bueno, se enfrió el amor de Dios, ¿no? Y nosotros, siendo hijos de Dios, no podemos permitirnos que esto pase, ni a nosotros, ni a nuestro entorno. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, deben ser encendidos por el fuego de la presencia de Dios. ¿Y cómo va a suceder eso? Bueno, Dios nos va a usar a nosotros. Así que en este día quiero compartir una palabra con usted y recordarle palabras del Señor Jesucristo, porque son palabras del Señor. Ahí en San Juan, ¿sí? Capítulo 14, versículos 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto no era, digamos, una palabra que capaz que pase, quizás suceda, no sé, bueno, depende cómo ustedes actúen. No, acá hay
una palabra que el Señor estaba soltando y era una palabra de verdad, como lo es, ¿no? Digo, era hablando en ese tiempo, ¿sí? Era una palabra profética futuro. El Señor, sabiendo los acontecimientos, Él decía, yo me voy, pero el Padre les va a enviar un paracletos, les va a enviar a alguien que va a venir y que va a hacer lo que yo haría si yo estuviera. Va a ser igual que el que esté yo, dice el Señor. Bueno, si nosotros leemos en Pablo, en una de las tantas cartas que escribió el apóstol Pablo, él dice que el Espíritu Santo es las arras nuestras, ¿no? ¿Sabe lo que es las arras? Las arras es la garantía. El Espíritu Santo en nuestros corazones es la garantía de que le pertenecemos a Dios, de que somos de Dios y de que un día Dios va a venir a buscarnos, ¿sí? Entonces, el Señor aquí habla con los discípulos y les aclara algo y les dice algo. Anteriormente, con anticipación, Él le había dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace que, bueno, en primer punto, dice que es consolador. Cuando nosotros estamos pasando una pérdida, un dolor, una tristeza, una angustia grande, generalmente tenemos muchas veces la costumbre de decir, te acompaño en sentimiento. Y eso es cierto cuando uno pasó por esa situación. Si uno no pasó por esa situación, es imposible que acompañemos o entendamos ese sentimiento. Sí, por ahí podemos acompañar a la persona, pero no ese sentimiento. Ahora, es bueno que nosotros en esos momentos estemos, abracemos, lloremos con los que lloran y riemos con los que ríen. El tema en dónde está, que nosotros no podemos consolar a la gente de adentro, en sus corazones. Nosotros podemos abrazar, acompañar y estar, pero el único que puede consolar de adentro hacia afuera es el Señor Jesucristo. Y Él consuela nuestras vidas, nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo que consuela nuestro corazón y desde nuestro corazón todo lo demás, todo nuestro ser. Entonces, cuando Él dice que va a venir un consolador, primero está diciendo, bueno, lo que en otros versículos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? O sea, nos estaba diciendo muchas veces los dolores, las angustias, las tristezas, los quebrantos de este mundo le van a traer dolor, le van a traer angustia y ustedes van a quedar desconsolados, pero no se preocupen porque yo envío a mi Espíritu Santo para que Él los consuele. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la guía del Espíritu? Bueno, tiene que ver mucho con la guía del Espíritu porque la guía del Espíritu para nuestra vida y para nuestro corazón es todo. Cuando el Señor Jesucristo permitió que Juan el Bautista lo bautice, Él salió del bautismo, de las aguas del bautismo, ahí se apareció el Espíritu Santo como forma de paloma, se abrió el cielo y el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y todos los que estaban ahí escucharon. Y después automáticamente el Señor es llevado por el Espíritu Santo ¿a dónde? Al desierto. Lo podría haber llevado a otro lado, ¿no? ¿Por qué al desierto? Bueno, porque es en el desierto donde nosotros somos formados, forjados, fortalecidos. ¿Sabe que hace un tiempo leía acerca de cómo se forjaba el hierro en la antigüedad, ¿no? Y hablaban de que hay 3 tipos de forjados. Está el forjado en agua, el forjado en aceite y el forjado en sangre. Dice que el forjado en agua se pone lógicamente la pieza de hierro al rojo vivo, se la golpea hasta darle la fuerza y la largura, el espesor que uno quiere, y después se forja en agua. Muchas veces, si está muy caliente el agua, lo que sucede es que se quiebra, comienza a haber como grietas en el hierro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tiene que estar a la temperatura justa. Ahora, también está el forjado por aceite, que ese es el más común y se usa todavía hoy en día. Ese forjado por aceite es
cuando la pieza tomó la forma y está bien al rojo vivo, se pone en aceite. ¿Qué es lo que hace tanto el agua como el aceite? Es darle dureza a la forma en que se le ha dado. Pero hay un forjado más que ya casi no se usa hoy, que sí se usaba en la antigüedad, que es el forjado en sangre. Y dice que todas las cosas que tiene la sangre, las impurezas y las purezas que tiene la sangre aún tiene hierro y un montón de minerales y cosas más. Cuando el hierro es forjado y era metido en sangre, lo que sucedía era que era el metal más duro, más que el agua, más que el aceite, era más duro con la sangre. Y yo siempre digo que podemos aprender acerca del Señor y de las cosas de la palabra de cualquier lado. Mire, este mundo es la forja en el que nosotros nos estamos tomando esa forma. El Señor nos está permitiendo que seamos golpeados por distintas situaciones o cosas para que nosotros podamos llegar a tener la forma que el Señor quiere que tengamos. Y cuando nosotros logremos tener esa forma, somos puestos cada tanto al intenso fuego, al rojo vivo de las brasas, para poder seguir siendo trabajados y moldeados. Y llega un punto en el que somos forjados en la sangre de Cristo. Somos puestos allí en esa sangre para lograr la dureza. Entiéndase, firmeza, perseverancia, entiéndase. Ahora, todas estas situaciones que hoy suceden, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y amamos al Señor, todo esto fue avisado. Mire, el Señor no nos dejó solos para que en medio de estas situaciones nosotros podamos ser fortalecidos en el Señor. Para que en medio de estas situaciones nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Espíritu Santo, están los dos con mayúscula, ¿sí? Cuando es mayúscula, no sé si se acuerdan muchas cosas de la escuela, pero esto yo me lo acuerdo. Nombre propio. El Espíritu de los Espíritus, el Padre de los Espíritus. Ese es el que viene a nuestros corazones. Ese es el que está en nuestros corazones. Por eso nosotros no nos podemos sentir desconsolados o abandonados. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y Dios está con nosotros siempre, fortaleciéndonos y guiándonos. Y si yo no encuentro la guía del Espíritu, es porque no estoy buscando la presencia del Espíritu. Es porque no estoy menguando yo lo suficiente para que el Espíritu Santo de Dios pueda crecer dentro de mí. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Él os enseñará todas las cosas. Bueno, yo siempre digo lo mismo. La revelación de Dios es la palabra. Pero ahora necesitamos la luz de Dios, para que con la luz de Dios podamos tener la revelación plena, completa de la palabra de Dios. ¿Quién es la luz de Dios? Bueno, la luz de Dios es el Espíritu Santo, el que trae esa luz de Dios a nuestros corazones. Esa comprensión en que muchas veces nosotros creemos que es aquí, pero es aquí. Amén. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que no tiene comunión con Dios, lee la Biblia y es un libro más. Pero aquel que tiene comunión con Dios y que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? El mismo Espíritu Santo es el que nos da la comprensión y la interpretación de la palabra. Entonces necesitamos que Él venga y nos enseñe todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Mire, todo es todo. Y cosas son las situaciones que vamos a pasar en este mundo. En toda situación nosotros tenemos que saber cómo actuar conforme a la palabra de Dios. Y si no lo sabemos, debemos aprenderlo. Pero no podemos decir, ay, yo no sé, ay, yo no entiendo, ay, yo hago lo que me parece. No funciona así. Porque cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor nos va a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Y qué es lo que me pareció? Y el Señor va a decir, para eso tenías mi palabra, para eso te dejé la oración. Para que por medio de la oración te comuniques conmigo y yo por medio de la palabra enseñarte, hablarte y consolarte y guiarte en todo lo que vos tenías que hacer. La guía del Espíritu hoy es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que continuar derrumbando paredes, hay que continuar derrumbando argumentos,
hay que continuar destruyendo situaciones que se armaron a lo largo de los años y del tiempo. La iglesia de Cristo es una. Usted cree en Cristo, ha sido salvado por Cristo, la palabra de Dios es su guía, la vive, la tiene en su corazón, usted es mi hermano en Cristo. Punto. Ahora, es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Porque muchas veces, cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor confronta y conforta nuestro carácter, nuestro caminar, nuestro andar, nuestra manera de vivir. Y nosotros, como hijos de Dios, entendemos que tenemos que cambiar porque la palabra de Dios es la que nos está hablando para que seamos fieles a lo que Dios quiere. Pero después nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos que Dios dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. A veces nos olvidamos que el Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. A veces nos olvidamos que el Señor dice, diga el débil fuerte soy. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. A veces nos olvidamos de todas estas palabras benditas que son para nosotros, que somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces el Señor lo que dice es, no solamente les va a enseñar, sino que les va a hacer recordar. Porque es fácil recordar cuando estamos en momentos bonitos, pero cuando estamos en momentos como este, se hace muy difícil recordar las buenas palabras, las buenas nuevas, la promesa del Señor. Mire, recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel esperaba una tierra que fluía leche y miel, aquí. De hecho, está todavía. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tenemos que vivir cada día para poder llegar allí, a la presencia misma de Dios. Y que el Señor Jesucristo nos pueda mirar un día y pueda decir, hijo mío, te costó, pero has llegado, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Qué bendición será ese día, hermano. Pero para llegar a ese día, primero hay que pasar por todo esto. Primero hay que pasar por toda esta situación, primero hay que pasar por toda esta dificultad. ¿Qué podemos hacer hoy como nosotros como cristianos? Mantenernos despiertos, mantenernos atentos, hermanos. Porque nosotros tenemos que entender el tiempo que se está viviendo. ¿Se está exagerando? ¿No se está exagerando? ¿Será mucho tiempo? ¿No será mucho tiempo? Mire, no podemos vivir encerrados dentro de casa, eso se lo puedo asegurar porque hay que vivir, hay que comer, hay que pagar las cosas. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, el Señor va a empezar a mover su mano. Pero para que el Señor mueva su mano en favor de sus hijos y de su pueblo, sus hijos y su pueblo tienen que humillarse ante la presencia de Dios, con lloro, con lamento, con clamor y con súplica, con ayuno y oración. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que no podemos permitir que nuestros hermanos en Cristo se enfríen, se queden, se estanquen en medio de esta situación. Nosotros tenemos que entender que tenemos que interceder y perseverar en la oración por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, ahora más que nunca.